Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, bienvenidos a mi canal. Hace varios días que no subía nada al canal, así que decido que, bueno, voy a grabar algo como para no dejar morir el canal porque no quiero que quede abandonado precisamente. La idea es siempre estar subiendo algo y estos días como que no sabía exactamente qué subir y por eso no he grabado nada. Y bueno, digo, estos días aprovechando que he estado leyendo, he estado estudiando y repasando algunos temas que ya había leído anteriormente. Bueno, pensado que podría presentar un poco las conclusiones a las que he llegado sobre un tema que he estado leyendo, o mejor dicho, repasando estos días, que tiene que ver con ética. Como verán, primero estoy aquí en el patio de mi casa otra vez, sigo sin un lugar donde grabar, así que bueno, no van a ser las mejores condiciones. En este momento hay mucho ruido aquí, pero es lo que hay básicamente. No tengo un espacio donde grabar todavía disponible. Dentro de unos días espero ya tener el lugar disponible, pero por lo pronto tengo que grabar de noche y en el patio de mi casa. Es un poco incómodo, no me gusta mucho esto, que no salga tan prolijo como quisiera. Aquí anda un bichito dando vueltas, por ejemplo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, eh, quería hablar sobre ética y más precisamente sobre el relativismo moral, que es un tema que me ha parecido bastante interesante para presentarlo en este video. Bueno, a ver, partamos de la base de que la ética es una disciplina filosófica que, para definirlo de alguna manera, podríamos decir que nos brinda herramientas o medios para analizar y reflexionar acerca de los actos humanos, de las leyes, de las instituciones que rigen nuestra sociedad y bueno, determinar si éstas se orientan hacia el bien. Podríamos decir así que que esta es la definición o el concepto más bien de ética. Para dar un concepto sería más o menos esa la idea. Bueno, sobre esa base, bueno, vamos al tema que me interesa hablar ahora, que es la cuestión del relativismo moral. Bueno, recién acabo de decir que la ética precisamente se ocupa de determinar si los actos humanos, instituciones, leyes y demás se orientan hacia el bien. O sea, básicamente nosotros hacemos valoraciones morales acerca de estas cuestiones. Bueno, el relativismo moral o los relativistas morales sostendrían que realmente esas valoraciones que hacemos no tienen como tal una justificación, sino que son más bien una cuestión de gustos, de preferencia, de opinión. Así, por ejemplo, podríamos decir que, desde el punto de vista de un relativista moral, podríamos decir que la esclavitud, por ejemplo, no es ni buena ni mala. Es simplemente, bueno, algo que ocurre, una cuestión que ocurre en la sociedad y que bueno, la valoración que hagamos de este tema es solamente una preferencia personal o, en caso de que sea algo cultural de un pueblo, es simplemente, bueno, es parte de la cultura de ese pueblo y como tal no tiene una justificación para aceptarse como algo bueno o como algo malo en caso de que sea rechazado. Así, desde el punto de vista de un relativista moral, por ejemplo, la esclavitud en la antigua Grecia o Roma, bueno, era algo aceptado, mientras que en las sociedades actuales occidentales en las que vivimos actualmente, eh, bueno, no las aceptamos, pero es simplemente una cuestión de preferencias o de costumbres, pero realmente no hay una justificación para sostener que esto sea algo bueno o algo malo, algo aceptable o algo inaceptable desde el punto de vista de la moral. Esa sería más o menos la idea que va a tener un relativista moral sobre estas cuestiones. Básicamente no se pueden hacer valoraciones, en definitiva, si algo es moralmente aceptable o no. Y en caso de que las hagamos, son simplemente cuestiones de preferencia. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso de esta postura? Bueno, yo pienso que, o sea, para empezar, que un relativista moral, o el relativismo moral como noción, digamos así, se ocupa solamente de, o sea, yo lo que me da a pensar es que se ocupa simplemente de describir precisamente
cuál es la visión que tiene cada individuo, porque esto es una cuestión que puede ser tanto, o sea, cada individuo podría tener una posición o cada cultura podría tener una posición moral sobre ciertos temas. Bueno, el relativismo moral o el relativista moral se ocupa precisamente simplemente de hacer una descripción, si se quiere. Simplemente te dice, bueno, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, la esclavitud era algo bien visto o algo aceptado, mientras que actualmente no lo es. Básicamente se limita a eso. O tal persona tiene una idea eh, sobre la moralidad de esta cuestión y otra persona tiene una idea diferente. O sea, básicamente se limita solamente a describir cómo eran o cómo son las valoraciones que se hacen, básicamente. Cuáles son esas valoraciones, pero no acepta que esto pueda ser algo, o sea, que una determinada cuestión, como la esclavitud, por ejemplo, pueda ser algo aceptable o inaceptable. Esa valoración precisamente no la hace un relativista moral porque sostiene precisamente que es solamente una cuestión de una preferencia, si se quiere, o de una costumbre en caso de ser algo cultural. Entonces básicamente se limita simplemente a algo descriptivo, pero realmente no es algo prescriptivo, digamos así. No te dice cómo debería ser, no te dice que la esclavitud es algo inaceptable y por lo tanto no debemos practicarla. Simplemente se queda en describir, en decir, bueno, tal sociedad lo acepta, tal sociedad no lo acepta. Listo, eso es todo lo que plantearía un relativista moral con respecto a esta cuestión o a cualquier otra cuestión moral, básicamente. Así es, más o menos a grandes rasgos, como lo entiendo, como entiendo yo esta cuestión de el relativismo moral. Básicamente, en el relativismo moral no hay una idea de bien o de mal, podríamos decir así, simplemente es una cuestión de preferencias nada más y en eso se queda un relativista moral. Por otro lado, para que esto no quede tan corto, porque me ha quedado más corto de lo que pensaba, podríamos hablar también del progreso moral y de la regresión moral. Partamos de la base que esto, eh, para que se pueda hablar de un progreso en la moral o de una regresión en cuanto a lo moral, se debe tener una idea clara precisamente de qué es el bien o de qué es el mal. O sea, tenemos que tener claro qué es lo bueno, básicamente. Tenemos que tener una idea de que ciertas normas son buenas o de que ciertas costumbres, conductas, etcétera, son aceptables o no lo son. Y así de esa manera podemos decir si un individuo, por ejemplo, que adopta una determinada postura sobre una cuestión moral, ha dado un paso hacia adelante o hacia atrás. Y lo mismo en el caso de que una determinada cultura, bueno, progresó en cuanto a lo moral o en cambio tuvo una regresión, un retroceso, por decirlo así. Por ejemplo, si una cultura de repente, si nuestra cultura, por ejemplo, de repente empezara a aceptar, por ejemplo, la tortura o la esclavitud o, o cualquier otra eh, conducta, cualquier otro acto, lo que fuese que consideramos en este momento inmoral, bueno, podemos hablar de que se dio un retroceso. En cambio, bueno, avance, bueno, constantemente se hablan de avance, bueno, ahí también es cuestionable, por ejemplo, eh, que si actualmente se considera un avance, por ejemplo, que se haya o que se esté aceptando cuestiones como, por ejemplo, abortar, por ejemplo. Para mí eso es un retroceso, pero bueno, ahí presenta un debate sobre si esto es aceptable o no lo es. En mi caso yo considero que no lo es. Para mí esto presente es un retroceso y muchas cosas que están pasando hoy en día, eh, yo considero que es un retroceso, sobre todo cuestiones que vienen desde el lado del progresismo y por ahí del lado más de la izquierda del espectro político podríamos hablar, ciertas políticas, ciertas cuestiones que está planteando esta posición política, me parece que son más una regresión, un retroceso, que más que un avance, a pesar de que para estas personas presentes se trata de un avance. Y ahí es presente, ¿ve? Esta cuestión, por ejemplo, para un relativista moral sería algo que es simplemente una cuestión de preferencias, mientras que hay gente que sostiene que, bueno, que el aborto, por ejemplo, es algo aceptable, bueno, habrá otros que sostengan que no. Pero bueno,
precisamente porque el relativista no tiene una idea de bien, digamos así, no tiene una idea de que algo es bueno o algo es inaceptable, en definitiva. Y eso lo hace precisamente simplemente quedarse en la parte descriptiva, en decir, bueno, hay gente que piensa esto y hay gente que piensa lo otro, y eso es todo. Para hacer una analogía, volviendo al tema del... Estoy haciendo una ensalada, pero bueno, espero que me vayan siguiendo. Para hacer una analogía con el tema del relativismo moral, es como decir que en ciencia, por ejemplo, a ver, en ciencia hubo un tiempo en que en astronomía más precisamente, se consideraba que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Esto se llama modelo geocéntrico. Mientras que, bueno, luego se descubrió que en realidad no, que en realidad es el Sol el que está en el centro del universo, o en el centro, por lo menos, sí, en el centro del universo. Bueno, no importa. El punto es que los astros giran alrededor del Sol. Bueno, vamos a suponer que un relativista científico, por ponerlo de una manera, un término que no sé si existirá, solamente se limitaría, suponiendo que exista tal cosa, pero alguien que fuera relativista en cuanto a la ciencia diría, bueno, hubo un tiempo en que se pensaba una cosa y ahora se piensa otra. Entonces, ¿cuál es la verdad en esto? Y la verdad es que, bueno, antes el universo giraba alrededor de la Tierra, mientras que en cambio ahora lo hace alrededor del Sol. Bueno, obviamente esto es una ridiculez. Bueno, ahora traslademos esa idea a la moral. Bueno, el relativista moral también precisamente sostendría algo así, pero en una cuestión que por ahí es más abstracta y se presta más a debates, a confusiones, y eso precisamente, o sea, el relativista tiene esta ventaja, si se quiere, de que claro, muchas veces no hay claridad y se ve simplemente las cuestiones morales como una cuestión de preferencia, y bueno, y ahí es precisamente donde el relativista sostiene precisamente que se trata solamente de eso, que no hay como tal un bien moral al que hay que orientarse, sino que, bueno, que en definitiva todo es válido, eh, porque en definitiva no existe el bien, en definitiva, por lo tanto tampoco existe el mal. Y bueno, y por lo tanto tampoco se podría hablar de que estamos avanzando o retrocediendo desde el punto de vista obviamente del relativista moral, porque ¿cómo sabes vos que estás avanzando si no tenés una idea del bien? No tenés una dirección a dónde ir. Y tampoco, bueno, tampoco puedes saber si estás retrocediendo porque por la misma razón, básicamente. Y bueno, eso era lo que quería presentar ahora. Espero que me haya salido medianamente bien esto. Perdón por las deficiencias, sobre todo aquí en el espacio donde grabo, que es en el patio de mi casa. No tengo un espacio donde grabar, como digo. Así que bueno, me tengo que manejar con lo que tengo disponible. Dentro de unos días espero poder tener ya un espacio disponible aquí, porque bueno, tengo los inquilinos que están en proceso de irse, que supuestamente ya estos días se van a ir, y bueno, estoy esperando que hagan eso y así poder ocupar esa pieza y empezar a grabar ahí. Y bueno, por lo pronto tengo que grabar aquí en el patio, que encima no está en las mejores condiciones en este momento porque está un poco sucio. Estos días ha llovido mucho y ha crecido todo el yuyo, bueno, así que ahí estoy. Y es de noche y hay ruidos, se escucha un grillo aquí, se escuchan perros que ladran, pero bueno, es lo que tengo disponible. Como he dicho al principio, yo quiero subir algo al canal, no quiero dejarlo morir, no quiero que YouTube me lo termine de enterrar, porque aparte, como recién estoy empezando, no tengo seguidores, muy poca gente llega aquí, y bueno, y todo eso hace que se dificulte un poco. eh, bueno, no sé, eh, creo que eso va a ser todo. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, perdón por las falencias, es algo que sigo trabajando para mejorar, y bueno, muchas gracias por haberse quedado y nos vemos pronto, si Dios quiere, nos vemos.